Nosotros, nuestros pacientes, desde hace mucho tiempo, y sigue siendo así, los tenemos catalogados en tres grupos que están muy bien definidos. Unos son personas de media edad o personas mayores, otros serían deportistas o bien sean aficionados, amateurs o profesionales, y un tercer grupo que tenemos un especial interés, que son los niños. Nosotros veíamos que lo que era la asistencia que nos demandaban las personas mayores, pues yo creo que lo hacíamos con un nivel de calidad bueno, porque lo que nos demandaban sobre todo era pues asistencia podológica convencional, pero había dos grupos, sobre todo este de deportistas y el de los niños, que pensábamos que podíamos mejorar mucho. Lo que nos solían pedir era pues un estudio de pisada, ver cómo pisas y, en caso de que pises mal, hacer una plantilla para mejorarlo. Y la verdad es que era un proceso bastante artesanal, con mucho margen de error, y pensamos que aquí sí que podíamos aportar algo. Esto hace 6 años. Mi hermano Javier acaba de terminar también podología, se introdujo en la empresa conmigo. Hicimos una reflexión, yo creo, importante, que fue dejar de ser una empresa exclusivamente de podología para ser una empresa de biotecnología, incorporando pues un staff de profesionales que no teníamos, pues que era ingenieros, médicos, fisioterapeutas, INEF, de manera que tuviéramos una visión mucho mejor de la jugada. Aquí es clave el empezar a contactar con la Universidad de Zaragoza. Nos propusimos hacer un proyecto de I+D que el reto era intentar darle la vuelta a todo el proceso. Es decir, bueno, tenemos que mejorar desde que el paciente entra por la puerta hasta la plantilla que le hacemos, el seguimiento. Y bueno, empezamos a trabajar, dejamos de tener consulta de podología para tener laboratorio de biomecánica. Esto implica que ya no solo veamos cómo pisa un paciente, sino que vemos si esa forma de pisar le influye en la rodilla, en la cadera o en otros sitios. Podemos ver si un ciclista en su bicicleta está bien sentado o si su forma de peladear le puede generar una lesión en la rodilla porque la cala está mal alineada. Podemos saber si un golfista, cómo le influye su forma de pisar a la hora de hacer el swing, o meternos dentro de una bota de esquí y ver qué hace el pie dentro de un esquiador cuando está en pistas. Todo esto nos daba un proceso diagnóstico muy preciso. Yo creo que podíamos diagnosticar con bastante precisión cómo se movía cualquier persona, y si tenía una mala pisada o tenía una forma de pie que había que mejorar, decíamos, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora esto. Ahora un molde de yeso, retrocedíamos 20 años para atrás y volvíamos a un proceso tremendamente artesanal. Con lo que nos planteamos con la Universidad de Zaragoza también, con el I3A, pues hacer nuestro mejor desarrollo hasta la fecha, que ha sido generar el 3D Scan Sport Podactiva, que es un sistema de escaneado tridimensional con unas peculiaridades como pisar a través de una membrana elástica y algunas cosas que nos permite obtener un molde virtual. Dejamos de usar yeso, la señora de la limpieza lo agradece horrores, y pasamos a tener moldes virtuales que no ocupan espacio, que vuelan por internet y que no cuesta tiempo transportar. De este molde virtual pasamos a tener una plantilla virtual que está diseñada pues con toda la precisión para cada uno de nuestros pacientes, y esta plantilla virtual pasa a ser una plantilla real por un proceso robotizado. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos repetirle el tratamiento a un paciente las veces que sea necesario. Serán réplicas exactas. Podemos tratar a un deportista que esté en el extranjero porque no necesitamos tener sus pies. Tenemos plantillas con menos espesor, con menos peso, con mejor respuesta dinámica. Podemos mecanizar materiales que era imposible trabajar hasta la fecha, con lo cual ahora tenemos nuestros propios materiales que son exclusivos de Podactiva. En otras palabras, yo creo que nos daba una clara ventaja competitiva. Ahora estamos incluso empezando a trabajar con la posibilidad de plantillas de titanio, plantillas con un espesor final de 0,2 milímetros. Esto era impensable sin tener esta metodología. A pesar de que me están oyendo hablar bastante de plantillas, a mí me gusta incidir bastante en un concepto, que es que nosotros no vendemos plantillas. Nosotros lo que vendemos es que un paciente que entre por la puerta con un problema, les vamos a dar la solución personalizada a ese problema, y eso va a incluir el estudio, el escáner, la plantilla, las revisiones, los ejercicios. Y si esa plantilla va mal, no es problema del paciente, es problema nuestro, tendremos que hacerle otra o los que haga falta. Pero lo que vendemos es el problema resuelto. Yo creo que eso era un concepto importante.